La seguridad fronteriza es nuestra prioridad. Esto no es inmigración, es una invasión. Son una parte productiva de nuestra sociedad. Ellos nos quitan nuestros recursos y nuestros trabajos. Solo intentan mantener a su familia. Hablamos de sus derechos como seres humanos. Y para poder resolver esto, el Congreso debe actuar. Y el momento es ahora. Esa gente se está muriendo. El desierto de Sonora, en Arizona. 6 norteamericanos se ofrecieron para participar de una experiencia en la frontera que nunca olvidarán. Ellos tienen poco en común, excepto por sus fuertes opiniones sobre los inmigrantes indocumentados. Durante las próximas 4 semanas, los 6 se embarcarán en un extraordinario viaje a un mundo que pocos norteamericanos han visto. Un viaje que los llevará al corazón de la crisis fronteriza y cuestionará todo lo que creen saber. Allison Melder es la presidenta de los Jóvenes Republicanos de Arkansas. No sabemos quiénes son estas personas. No sabemos si mataron a alguien o si abusaron de una criatura. No lo sabemos. Además, ellos no tienen documentos. Liz Marie Alvarado, defensora de los derechos de inmigrantes de Florida. Las casi 11 millones de personas sin documentos deberían acceder a una posible ciudadanía. Estoy asustado. Me aterra y me preocupa. Gary Larson, un granjero del estado de Washington. La gente dice, los inmigrantes vienen y roban nuestros trabajos. No es cierto. La bloguera de modas Kishana Holland de Las Vegas. Si alguno de mis vecinos fuera un inmigrante ilegal, sin lugar a dudas lo denunciaría. En un minuto. Diría que vamos a un estado de confusión porque no tengo idea de a dónde iré. El infante de marina retirado Randy Staffelbeam de Illinois. Los inmigrantes ilegales traen una cultura que no es conducente al estilo de vida norteamericano. Y el artista de Nueva York, Alex Seal. No existe la inmigración ilegal, en especial en este país. A ninguno le han dicho nada sobre su viaje, excepto que comenzará aquí, en el sur de Arizona. Nos detuvimos en un lugar de ubicación reservada. Nadie sabía dónde nos llevarían. ¿Qué lugar es este? Salimos de la camioneta, observamos el lugar y lo primero que vi fue un contenedor de residuos peligrosos. Buenas tardes. Mi nombre es Greg Hess. Bienvenidos a Tucson, condado de Pima, en Arizona. Estamos a unos kilómetros de la frontera con México. ¿Por qué este lugar? ¿Por qué empezarán aquí? Creemos que el trabajo que hacemos aquí es quizá el punto inicial para hablar de inmigración y debatir. Ahora síganme. El condado de Pima es uno de los canales más transitados de la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Y también de mayor peligro. El punto de partida logró impactarme. Yo intenté engañarme pensando que era otra cosa. El doctor Hess nos acompañó y entonces me di cuenta de que estaba en una morgue. Es algo abrumador ver que tantas personas murieron intentando ingresar a Norteamérica. No creo que yo estuviera preparado para enfrentarme a este aspecto de la inmigración delante mío tan rápidamente. No eran solo simples cadáveres.
Cuando entras es algo físico. Puedes olerlo, puedes tocarlo, está por encima de ti. Fue un momento muy intenso para mí. Una cosa es saber que la gente muere en la frontera, pero creo que es otra ver los cadáveres. Fue un momento difícil. Toda esta es mi gente. Ellos podrían ser alguien de mi familia, ¿saben? Esto es lo que hace la ley que tienen aquí. Mata a la gente como lo ven aquí. Estoy molesta, porque toda esta gente no debía morir. Amo a este país y yo ahora ni siquiera puedo imaginar o creer que mi país hiciese esto. Esto no se trata de lo que nuestro país está haciendo, sino que nos enseña que este país es tan bueno que la gente está dispuesta a morir intentando ingresar. La gente no viene aquí porque piensa que este país sea bonito. ¿Es una broma? Es una falta de respeto para todos los cuerpos aquí que digas eso. La gente viene aquí por necesidad. Nosotros Pero no hicimos no es esto. nuestra culpa. El país no tiene la culpa de lo que pasó. No les dijimos que vengan. Para mí no tiene nada que ver con México, ni tampoco con Norteamérica. Puedes ir a cualquier país probablemente y ver una morgue. Esta no es cualquier morgue, ¿sabes? Es una morgue de gente que murió en el desierto. Y hay muchos sin identificar. Hay muchas familias que no saben a dónde fueron sus bebés, ¿sabes? Pero ¿cómo puedes culpar a Norteamérica por hacer eso? Norteamérica. Debo decirte No puedes que hacerlo. la gente viene aquí por necesidad. Esta gente vino por el sueño americano. Seamos honestos, no hay un sueño canadiense ni un sueño mexicano. Si hubiesen escogido el camino legal, esta conversación ni siquiera estaría en el debate ahora. Puede que mucha gente nunca comprenda por qué la gente viene aquí en primer lugar, la desesperación que eso requiere. Creo que quizá nunca lo entiendan, pero eso no significa que no puedan ser un poco más críticos sobre su país, ¿cierto? Sé que todos tienen opiniones formadas sobre la frontera, pero una cosa que tienen en común es que no la conocen en verdad. Eso está por cambiar. En los próximos días explorarán la frontera frente a frente. Luego regresarán para su próxima tarea. Buena suerte. Los 6 se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México, un área que ninguno de ellos ha visitado antes. Estuvo en paz durante la mayor parte de la historia moderna, pero la frontera cayó en una crisis a comienzos de los 80, cuando los centroamericanos comenzaron a huir a Norteamérica debido a las guerras. Nuestras fronteras están fuera de control. Y haré todo lo que pueda para conseguir el control de las fronteras. ¡Fuera de aquí! Los norteamericanos están justificadamente preocupados por el gran número de inmigrantes ilegales que ingresan a nuestro país. Fue entonces cuando la Operación Guardián, un programa para fortificar la frontera internacional, se lanzó. ¡Por acá, vamos! Incrementaremos 6.000 agentes de patrulla fronteriza a la totalidad de oficiales. Construiremos vallas de alta tecnología en los corredores urbanos. Usaremos sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y vehículos aéreos autómatas para evitar el ingreso ilegal. Aún no tenemos el control de la frontera y yo estoy determinado a cambiarlo. Tenemos más cobertura en tierra sobre nuestra frontera sureña que nunca antes en la historia. Intentamos reparar algunas de las peores grietas del sistema, pero el sistema está dañado. Condado de Cochise, Arizona. Para comprender mejor por qué el sistema está dañado, los 6 conocerán al alguacil Mark Daniels, quien patrulla el condado de Cochise, uno de los sectores más activos y peligrosos de la frontera. A mis espaldas se encuentra el país de México. Pueden ver lo que parecen ser vías del tren de color marrón, pero es el vallado fronterizo. Y se extiende hacia el este 50 kilómetros hasta llegar a 2 puertas de entrada internacionales que son Naco y Douglas en nuestro condado. El cartel es muy poderoso aquí, está dentro de nuestras comunidades. Quien crea que no está equivocado. Es importante que ustedes de distintas partes de este país vean esto y lo escuchen de alguien que ha estado aquí, porque lo que creen no siempre es lo que sucede. Desde mediados de los 80, la inversión en controles fronterizos se ha elevado de 700 millones a 18,000 millones de dólares. En ese mismo periodo, el número de agentes fronterizos pasó de menos de 4,000
a 20.000. Y más de una tercera parte de los 3.000 kilómetros de frontera ha sido fortificada. Lo que se buscaba en simples palabras era cambiar la ruta del tráfico y el cruce ilegal desde las áreas muy pobladas a las menos pobladas. El sector de Tucson del condado de Cochise es considerado parte de esa área no poblada, por lo que han desviado esta actividad ilegal a nuestro patio trasero. Levantaron este vallado justo a mis espaldas, el cual se extiende unos 60 o 80 kilómetros. Si ven a mi izquierda, donde termina la sombra, ahí es donde termina el vallado. ¿Y simplemente se termina? Sí. Suena un poco absurdo construirlo de esta forma y terminarlo, porque si vas a hacerlo, bueno, hazlo hasta el final. Desde allí tienes un vallado por el que cualquiera de nosotros podría trepar. Es muy simple. Puedes pasar caminando directo a México, ¿ok? En algunas partes hay alambres de púas y en otras no hay nada, ¿sí? Un principio central de la Operación Guardián era canalizar a los inmigrantes indocumentados fuera de los centros urbanos a regiones inhóspitas, incluyendo desiertos y cordilleras montañosas peligrosas en áreas como Arizona. El impedimento son las montañas. El impedimento es lo salvaje y escabroso del lugar. Pero eso no es suficiente para mantener alejada a la gente. Si miran dónde termina la sombra, unos 40 o 50 metros más arriba, verán unos rastros justo allí en la montaña. Con un despliegue mínimo de seguridad en regiones fronterizas remotas, los cárteles de droga lo identificaron rápidamente como rutas de abastecimiento hacia Norteamérica. Suben por esa montaña con sacos de marihuana en sus espaldas. Es asombroso. La contravigilancia entre ellos y nosotros es increíble. Colocaron repetidores de radio y antenas en estas montañas. Las derribamos y a las 48 horas estaban de vuelta. Son muy sofisticados. Los vigilantes de los carteles se sientan en estas montañas y de hecho es muy probable que los estén observando ahora, seré honesto. Es aterrador. No solo que parezca sencillo el ingreso de inmigrantes ilegales, sino también que personas como el alguacil y su equipo se enfrentan a esto. Sus trabajos se han vuelto más peligrosos como resultado de este vallado. Esto es muy impactante para mí, ver la altura, poder tocarlo con mis manos y sentir el lado físico de lo que sucede en este lugar. Se trata de esto, es el temor de Norteamérica. Ya sea justificado o no, esta es la representación del temor. Rancho Malpais. El grupo fue invitado a un remoto rancho fronterizo, a 200 kilómetros al sur de Tucson. Hola, ¿cómo está? Hola, soy Wendy. Bienvenidos al Rancho Malpais. La familia de Warner Glenn ha vivido pacíficamente en el rancho al sur de Arizona por 5 generaciones. Pero durante la última década, los cárteles mexicanos de droga han tomado el control de los aislados y desprotegidos senderos migratorios, algunos atravesando el rancho Malpais. Y por esto, rancheros como Warner Glenn se han visto de repente en la línea de fuego de un conflicto que ya no es contenido por la frontera. Los cárteles mexicanos de droga ahora controlan partes de Arizona, hasta el área metropolitana de Phoenix. Los cárteles de droga controlan esta área. La violencia por la droga ya ha cruzado la frontera. Hemos tenido secuestros y gente que se llevaron y ejecutaron. Las cosas están mal aquí. Creo que pronto empeorarán aún más. El día anterior al asesinato, los oficiales arrestaron a 8 inmigrantes y secuestraron casi 130 kilos de marihuana en el rancho de 14,000 hectáreas. Se esperan represalias. Muchas personas no tienen ni idea de lo que pasa aquí en el rancho cuando vives en la frontera, y la única forma de saber lo que sucede aquí es venir y verlo con tus propios ojos. Warner está llevando al grupo a Rattlesnake Hill, recorriendo los caminos que usan los narcotraficantes hacia Norteamérica. Están cabalgando en lo que una vez fue suelo mexicano. El rancho Warner está en el medio de la venta de la Mesilla. 8 millones de hectáreas compradas por el gobierno estadounidense en 1854, tras el final de la Guerra Mexicana-Estadounidense. Warner dice que por décadas fue una frontera pacífica, pero eso cambió en los últimos 5 años.
Aquí en el rancho, en todo lo que ven de derecha e izquierda, veíamos pasar a casi 100 ilegales por semana. La mayoría de esas personas solo iban al norte buscando trabajo. Ahora llegarán unas 50 por mes, pero ahora el 70% de esas personas llevan drogas. Yo me topé con un grupo aquí en este valle y aquí habían 3 fardos de marihuana en el césped. Miré a mi derecha y había un hombre tirado en el pasto, boca abajo, y me quedé sentado en mi caballo y dije, ¿qué es esto? Él me miró e hizo... y señaló hacia el sur. Y le dije, tienes mala suerte porque le diré al guardia fronterizo. Ahora entregamos a todos los que vemos. Mencionaste 3 fardos de marihuana. Interferiste con alguien haciendo un gran negocio. ¿Qué tan seguro te sientes aquí? Tuvimos algunos problemas. Aquí todos portamos armas, una simple arma de mano. Teníamos a un buen vecino al que le dispararon y murió. Un ilegal había robado un arma, se cruzó con este hombre y nunca sabremos qué causó la confrontación, pero el hombre fue encontrado muerto. Aquí tenemos a un sujeto con su calibre 38 en la cintura y eso es todo lo que tiene para protegerse. Yo pienso militarmente. Yo tuve parapetos en el techo de mi casa con ametralladoras calibre 50 y dije, sí, inténtenlo. Necesitamos una moratoria en toda la inmigración. Legales, ilegales, detengamos a todos ahora mismo. Abuelo de 2, Randy Staffelbeam, es un antiguo candidato gubernamental en su estado natal de Illinois y un infante de marina retirado. Yo luché por Norteamérica, luché por esta constitución. Y lo que veo ahora es a nuestro gobierno permitiendo una invasión de extranjeros a nuestro país. Y llegó a la radio para hacer sonar la alarma. Bienvenidos a otro excitante episodio de Constitucionalmente Correcto. Soy un acérrimo partidario de detener la invasión. Es para eso que son todas nuestras tropas, lo dice la Constitución, para repeler invasiones. Impedir que los invasores ilegales succionen la vida de los recursos del país. Yo regresaría a nuestras tropas de todos los rincones del mundo, donde la gente no nos quiere desde el principio, para proteger las fronteras. Luego podemos preocuparnos por otras personas. Mientras el grupo regresa al rancho para cenar, la historia de Warner los dejó con reacciones muy diferentes. Estando ahí, observas la tierra y piensas, ¿qué sucede si aparecen unos 10 inmigrantes ilegales con ganas de golpearnos? Yo no podría vivir en la frontera. Temería por mi vida a diario. Sé que viven en la frontera y que tienen cierta mentalidad, pero esto es una locura. Toda la idea de, ya sabes, mezclar las cosas. Hay personas que cruzan aquí, algunas de ellas llevan drogas, así que pienso que alimenta el mito de que la mayoría de los que cruzan están aquí para cometer crímenes, para vender drogas. Yo lo sé muy bien, ¿saben? Escuchamos mucho sobre desigualdad. Y debe ser tan grave en México que la gente tiene que escapar, llegar aquí y conseguir trabajos. Y por lo que escuché hoy, la mayoría de las personas que cruzan la frontera están traficando drogas. No me sentí con ganas de imponer mi visión en términos de criticar para que saquen las fronteras y dejarlos entrar. El artista de 31 años, Alex Seal, no tiene tolerancia por las fronteras fortificadas. No creo en las fronteras y pienso que habría que derribarlas. Creo que las fronteras crean divisiones entre personas. En su ciudad natal, Nueva York, él tiene muchos inmigrantes como amigos. En este estudio hemos tenido a muchos artistas indocumentados trabajando. Cualquiera que venga y trabaje y contribuya con lo que sea, debería estar aquí. Entonces, su problema es mucho peor que el de Warner. Durante la cena, se une al grupo el vecino de Glenn, John Ladd. La frontera cambia cada 32 kilómetros. Los rancheros creen que el gobierno ha abandonado sectores de la frontera para los cárteles. Dicen que los narcotraficantes siguen atravesando su propiedad con total impunidad. 38 camiones atravesaron nuestro rancho en los últimos 19 meses y no fueron atrapados. Tenemos un muro de acero de 4 metros. Lo cortan con una trozadora
metiéndose en mis caminos, cortando cualquier valla entre la frontera y la autopista 92 y escapan. Es una realidad. ¿Y usted fue víctima de vandalismo? No sé cuántos kilómetros de alambrado de púas he remendado. Eso es a diario. No sé cuántos miles de litros de agua he perdido. 6 camionetas, 2 caballos, $15,000 en herramientas. Nos envenenaron 2 perros y no vamos a ningún lado sin dejar a alguien en casa. ¿Usted pensó alguna vez en mudar a su familia a otro lugar? No, no nos iremos. ¿Y se siente relativamente a salvo? Bueno, a veces tengo que irme a dormir, pero tengo 2 perros y una esposa malvada. ¿Cuál es tu opinión sobre la gente que también cruza sin toda la documentación, que llega aquí, sabes, para reunirse con su familia y por trabajo? Las personas que intentan reunirse con sus familias deben hacerlo por el modo legal. ¿Cómo es que sus familias ingresaron aquí? Vinieron ilegalmente. Entonces, para responderte, no siento nada por ellos. Sabían que hacían algo malo en primer lugar. No debieron hacerlo. Él ha estado aquí por generaciones y está lidiando con algo real. Y eso es algo que ha sido bueno para mí. A pesar de que yo aún desearía poder derribar las barreras, obviamente es mucho más complicado que eso. ¿Tienen alguna solución? Hay que buscar al empleador norteamericano. Y si está contratando ilegales, debe perder su negocio e ir a prisión. Y hasta que no eliminen esos trabajos, ellos seguirán viniendo. Gary Larson administra una granja de vegetales de 400 hectáreas en Pasco, en el estado de Washington. Contratamos durante el año, con las patatas y los espárragos, probablemente a 180 empleados. Y los 180 son hispanos. Siendo un acérrimo republicano en la mayoría de los asuntos, Gary sostiene que una reforma inmigratoria es muy necesaria. Es muy difícil lograr que personas blancas caucásicas vengan y hagan trabajo de granja, especialmente trabajo pesado. La población latinoamericana está dispuesta a hacer este tipo de trabajo. No sé quién sea legal y quién no. Ellos me dan la documentación, la completo y yo no sé quién es quién. Sabes, los cárteles gobiernan allí y hay mucha gente pobre. Y con el señuelo del dinero los atraen a Norteamérica. Con la promesa de una mejor vida, yo también vendría aquí. Si bloqueas la razón por la que vienen, se detendrían. Uno de los comentarios que se hacían era que los empleadores tenían que dejar de ofrecer trabajos a estas personas. Bueno, adivina que soy un empleador. Utilizo mucha mano de obra latinoamericana, ¿saben? Y eso me afecta. Y bajo el punto de vista del señor Ladd, soy el enemigo. Yo debería ir a la cárcel. Para ver el otro lado de la frontera, los 6 se dirigen a un conocido sendero migratorio en el desierto. Llevando solo su ropa a cuestas, decenas de miles de inmigrantes cruzan por aquí cada año, buscando trabajo o reunirse con sus familias. En promedio, 180 inmigrantes mueren en este desierto por año. Y eso, según la Organización de Ayuda Humanitaria No Más Muertes, es la verdadera crisis en la frontera. Buenos días a todos. Mi nombre es Mariada Ballet. Somos un grupo de personas de fe y estamos aquí para terminar con la muerte y el sufrimiento en el desierto del sur de Arizona. Hoy ustedes saldrán con nosotros a patrullar. Vamos a ir a un depósito de agua y colocaremos agua para que la gente la encuentre. Y también vamos a gritar que estamos aquí para ayudarlos, que somos de la iglesia y que somos amigos. Estoy muy feliz de estar con No Más Muertes. De hecho, es una organización de la que escuché mucho en Florida. Y compartimos los mismos ideales, colocando a la humanidad primero, ¿cierto? Liz María Alvarado, de 28 años, de Homestead, Florida, es una abogada de los jornaleros inmigrantes. Buenos días, señores. Buenos días. Mucho gusto. Los trabajos que sé que mi gente está haciendo son trabajos importantes. Tenemos esta relación dual con los inmigrantes. Los odiamos, pero al mismo tiempo los necesitamos, ¿cierto? Hija de inmigrantes nicaragüenses en Norteamérica, Liz María obtuvo la ciudadanía hace un año. Soy una inmigrante documentada y reconozco ese privilegio. Sin embargo, sé que no mucha gente tiene ese privilegio. Cuando escucho la palabra ilegal, es realmente indigno. Reducir a un ser humano a algo ilegal deshumaniza a la persona y eso es realmente incorrecto.
El grupo carga latas de comida y varios litros de agua y se dirige a dejar suministros de socorro. Hola compañeros, somos amigas de la iglesia, tenemos agua. Muchos inmigrantes pagan a contrabandistas conocidos localmente como coyotes hasta $7,000 para que los crucen por la frontera. Los coyotes están íntimamente relacionados a cárteles y generalmente se fuerza a grupos de inmigrantes desesperados a que carguen drogas. Cuando cruzan la frontera, los coyotes abandonan a los inmigrantes que no pueden seguir el paso del resto del grupo. Con temperaturas de casi 50 grados centígrados, la deshidratación y la insolación rápidamente cobran sus víctimas. Hola compañeros y compañeras, tenemos agua, comida, asistencia médica. En los últimos 15 años, casi 2.500 inmigrantes han fallecido cruzando la frontera con Arizona. Obviamente la más elocuente en apoyo de la actividad ilegal parece ser Liz Marie. No tengan miedo, estamos aquí para ayudar. Saben, yo entiendo el humanitarismo, pero esto les permite continuar con su viaje ilegal. Quitar el agua es un asunto controvertido. No Más Muertes dice que ha registrado varios casos de guardias fronterizos cortando o destruyendo depósitos de agua. Algunos preguntan, ¿dejarles agua no es una forma de animarlos a venir? Y la respuesta es no, definitivamente la gente no viene por nuestra agua. Estoy en desacuerdo porque al dejar las botellas de agua, los están animando a los inmigrantes, diciendo está bien, vengan. Estamos aquí para cuidar la vida. Y también nos preguntamos por qué siguen viniendo y nos preocupa que deban hacer este viaje. Es admirable el trabajo que hacen, pero al mismo tiempo siento que le brindan ayuda a inmigrantes ilegales para entrar. Kishana Holland, de 36 años, madre de 2, es una sobreviviente del 9/11, que escapó por poco de la torre sur de las Torres Gemelas. Perdí muchos amigos, colegas con quienes trabajaba todos los días. El 9/11 fue un momento determinante para mí. Comencé a ser xenófoba diciendo, este es mi país y hay que protegerlo. Ahora, como bloguera de modas independiente en Las Vegas, Kishana dice que los inmigrantes ilegales han efectivamente tomado el control. Es muy difícil aquí conseguir un trabajo en el valle donde no veas a un hispano. Este es un país angloparlante, no estoy en España, no estoy en Latinoamérica. Me hace sentir como una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. En verdad, intento entender lo desesperada que una persona puede estar para hacer este viaje sin saber si va a lograr salir viva. Vienes aquí y ves este terreno y notas lo rocoso y empinado que es. Muchas de estas personas, al cruzar estos desiertos, no tienen idea de lo que les espera. Después de 3 horas de caminata, el grupo llega a su destino. ¿Qué son todos los mensajes a los lados? Uno de los rumores que se ha extendido bastante es que estos recipientes de agua son rastreados por la Guardia Fronteriza y que los usarán para rastrear a la gente que cruce. Así que intentamos hacerlos lo más claro posible para ellos. Eso no es algo que la Guardia Fronteriza dejaría. Dejen cualquier mensaje que sientan apropiado para ustedes. No creo que estén facilitando nada al venir aquí y ayudarlos a sobrevivir. Están salvando vidas. ¿Dejarás un mensaje? Al menos deja la fecha. Escribiré la fecha. Escribí la fecha, pero lo que realmente quería escribir en letras mayúsculas y remarcadas era vuelvan a su hogar. No quería apoyar que traigan ilegales aquí, así que realmente no sabía qué escribirles. Pero lo único que podía decir es Jesús los ama. El trabajo diurno de la cristiana reconvertida Allison Melder es el de asistente de los senadores del estado republicano de Arkansas. Nuestro estado está lleno de agricultura y granjas. Y esos son los trabajos que la mayoría de los ilegales consiguen. Los estadounidenses necesitan trabajo ahora más que nunca. Y es muy difícil salir y conseguir trabajo cuando estás compitiendo contra 11 millones de personas sin documentación. Cuando hablamos de inmigrantes ilegales y lo que deberíamos hacer con la gente que ha cruzado la frontera, mi única reacción es deportarlos. Solo enviémoslos de vuelta a México y dejemos que su gobierno lo maneje. Luego de un largo día de caminata, el grupo se prepara para una última noche juntos en el desierto. Ahí vamos. Sí, ponlo ahí. ¿Lo tienes, Allison? Pero luego de varios días en la frontera, los 6 ya están comenzando a cuestionar sus firmes convicciones.
Ayer y hoy realmente me abrieron algunas puertas que ni en 1.000.000 de años hubiese pensado que se abrirían. Me di cuenta que en realidad no sé tanto como yo pensaba. Si me cruzo a alguien que está sentado ahí y está a punto de morir, si puedo ayudarlo, voy a hacerlo. Pero al mismo tiempo, hay algo en mi cabeza que me dice, esto está mal. Estoy tan confundida. Realmente estoy tan confundida ahora. Muy bien, Randy, cántala otra vez. Bien, aquí vamos. Hay dos mundos diferentes en este momento. Y ahora mismo estamos todos haciendo nuestras cosas, felices, cantando nuestras canciones, ¿sabes? Pero hay gente allá afuera ahora, avanzando por el desierto. Algo muy diferente ocurre allá esta noche. Y eso es real.